Bueno, vamos a hacer merengue suizo. Para el merengue suizo lo único que vamos a necesitar son claras de huevo, que las tengo aquí, azúcar, una olla y la pondremos al fuego lento. Bien, ¿cuántas claras y cuánto azúcar? Yo he usado aquí 5 huevos de los grandes y he echado las claras. Bien, he cogido una báscula y lo he pesado. Me pesaba 206 gramos. Pues el azúcar hay que ponerle el doble. Siempre pesamos primero las claras y luego el doble de las claras se lo ponemos al azúcar. Lo que quiere decir que aquí hay 412 gramos de azúcar. Bien, encendemos el fuego y siempre a fuego lento. Echaremos las claras y le echamos el azúcar. Y sobre todo que nunca nos hierva. Nunca nos hierva. Si hace falta lo retiraremos del fuego. Y así todo el rato estaremos batiendo. Todo el rato sin parar y a fuego lento, muy lento. Al mínimo. Esto trata de ir removiendo todo el rato. Todo el rato. Hasta que no quede ningún grano de azúcar. ¿Cómo se sabrá? Iremos levantando, cogeremos un poquito y tocaremos con los dedos. Si notamos el azúcar, quiere decir que hay que seguir removiendo. Y así voy a estar un rato hasta que se me derrita todo el azúcar. Y habrá que ir levantando poco a poco, probando, y es la única manera de saber cuándo está listo. Cuando veamos que tocamos con los dedos y no notemos los granitos de azúcar. Sobre todo el fuego muy lento y no parar de remover. Bueno, voy a darle movimiento. Bueno, después de 2 o 3 minutos que he removido sin parar, al fuego muy lento, lo toco, no noto los granitos, quiere decir que esto ya está. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es pasar esto a la batidora. Y lo echamos todo a la batidora. Una vez echado en la batidora, vamos a bajar y la ponemos a batir todo el rato hasta que espese, como si fuera nata tiene que quedar. Si tocáis, esto está caliente de haber estado en el fuego y esto tendrá que enfriarse. Bueno, vamos a dejarla batiendo. Como veis, lleva 4 minutos batiendo y esto ya de líquido poco tiene, ya va espesando. Tocamos el bol y aún está caliente. Se sigue batiendo. Bueno, lleva 10 minutos batiendo, esto ya no quema, está caliente pero no quema. Vamos a pararlo y vamos a ver si está hecho. ¿Cómo sabemos si está hecho? Bien, sacamos y, como veis, no chorrea. Parece el pico de un pájaro, ¿veis? Meto aquí dentro, lo remuevo, lo saco y veis que me da como un pico de pájaro. Bien, eso quiere decir que ya está hecho. Pues aquí tenemos nuestro merengue suizo. Y esto es todo, así de fácil. Espero que os haya... Bien, una vez hecho el merengue suizo, lo que he hecho ha sido forrarlo y usando una pistola de estas que tiene boquillas intercambiables o una manga pastelera,
pues he ido adornando con el merengue que me ha sobrado una vez había forrado nuestra tarta 3 leches. Y este es el resultado. Espero que os haya gustado y más el sabor cuando lo probéis. Hasta otra.